Buenos días, hoy estamos nuevamente acá y hoy me interesa que, como les di la semana pasada hablamos un poquito acerca de la oración sacerdotal. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que fue la oración que Jesús hizo en Getsemaní. Normalmente nosotros, como les decía la semana pasada, deberíamos de pensar muy seriamente en sacar siempre un tiempo de oración con el Señor, un tiempo en el que podamos comunicarnos con Él, hablar con Él, expresarle nuestra gratitud. Y como veíamos la semana pasada, exaltar y glorificar el nombre del Señor en estos tiempos de oración que tengamos. También pedirle al Señor que ayude a otras personas. Pero hoy en especial queremos enfocarnos en la oración que Jesús hizo en Getsemaní. Vean qué interesante. Hace un tiempo atrás, una señora tenía una necesidad, tenía una angustia, tenía su alma triste también y sentía la necesidad de que, imagínense ustedes, no tenía que comer, no tenía plata para comprar nada que comer y no tenía nada en la alacena. Entonces, ella en medio de su angustia dijo, empezó a decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? No tengo dinero, no tengo a alguien cerca como para que me pueda facilitar, no tengo trabajo, estoy angustiada, no sé qué hacer. Entonces, resultó ser que se le ocurrió y dice, no, y aquí voy a ponerme a orar a ver que el Señor me ayude o que provea los medios porque sinceramente no los tengo, estoy angustiada, estoy triste, estoy necesitada, estoy hasta cierto modo desesperada por esta situación que está pasando. Entonces se puso a orar y empezó a orar y cerró sus ojos y empezó a decirle al Señor, Señor, por favor, necesito que tú me ayudes, tú conoces mi condición, mi situación, estoy en una necesidad terrible, no tengo que comer, Señor, provee, provee. Y en ese momento que ella estaba orando, habían dos niños escuchando la oración de la señora y se dijeron, vamos a hacer una broma a la señora, vamos a ponernos de acuerdo entre todos. Y en verdad se fueron para toda la comunidad y le hicieron una canasta de víveres. Tenía arroz, frijoles, aceite, azúcar, macarrones, todo lo necesario para que una persona pudiera completar una quincena de alimentos. Y en verdad hicieron la canasta, la empacaron, la envolvieron y fueron y tocaron a la puerta de la señora. Tocaron la puerta de la señora y le dijeron, no le dijeron nada, sino que simplemente, nada más se pararon ahí frente a la puerta, pusieron la canasta y salieron a esconderse. Y vieron que la señora con gran regocijo vio y se sorprendió y dijo, gracias Señor porque has contestado mi oración. Gracias Señor porque has provisto, porque mi alma estaba angustiada, mi alma estaba triste. Pero tú has provisto para que yo tenga que comer por estos días de necesidad mientras puedo conseguir algo de dinero. En lo que ella estaba terminando de orar, se acercaron los niños y le dijeron, señora, no fue Dios, fuimos nosotros los que nos pusimos de acuerdo y le recogimos entre toda la comunidad todo esto para traerlo a usted, pero no fue Dios. Entonces la señora nuevamente se acercó y les dijo, bueno, gracias Señor, porque utilizaste estos dos niños para proveer la necesidad que yo tenía. Muchachos, la verdad es que hay veces en que nuestra vida se angustia, se entristece. Y vean que en este momento no fue diferente. Jesús, con ser el Hijo de Dios, tenía también una situación de tristeza, tenía una situación de angustia en este momento que va a hacer esta oración. Por eso vamos a irnos a Mateo 26, versículo 36 en adelante, que es cuando Jesús hace su oración en Getsemaní. Si nos ubicamos en el contexto, ahí Jesús estaba preparando a sus discípulos porque él sabía el momento difícil que se venía. Él sabía el momento duro por el que tenía que pasar. Él sabía que era una situación un tanto difícil, una situación incómoda, porque él tenía que ir a dar su vida en la cruz del Calvario. Él sabía que tenía que cumplir con la obra que Dios le había encomendado y tenía que ir a ese lugar difícil, a ese lugar duro, a ese lugar
de dolor, de sufrimiento que iba a tener en ese momento. Por eso dice ahí el versículo 36 que Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Vean, el Señor muestra su lado humano también. Se entristece, dice, y se angustia. Y no era una angustia suavecita, era una angustia, dice, en gran manera. Sí, el Señor se entristeció, el Señor se angustió. Como muchas veces nos puede suceder a nosotros, que estemos en tiempos de angustia, en tiempos de tristeza, ¿sí? Pueden haber momentos difíciles en nuestra vida, pero el Señor en ese momento, en vez de lamentarse, de seguir entristecido, de seguir angustiado en gran manera, empezó a orar. Y vean que Jesús lo reconoce ahí mismo en el versículo 38, dice: entonces Jesús dijo: mi alma está triste, mi alma está triste. Había tristeza en el corazón de Jesús, no porque Él no fuera el Hijo de Dios o tuviera el poder para poder revertir las cosas. Claro que sí lo podía hacer, pero Él quería demostrarnos a nosotros también que en medio de los momentos de tristeza, que en medio de los momentos de angustia, usted y yo podemos buscar a Dios en oración y tener ese momento para reconfortarnos, para expresarle a Dios nuestra necesidad, nuestra angustia, nuestra tristeza, y poderle decir al Señor: mi alma está triste. Sí, pueden haber momentos difíciles en nuestra vida, puede haber tristeza. ¿Por qué puede haber tristeza? Bueno, Jesús dice que estaba triste hasta la muerte, porque Él sabía que iba a venir muerte para Él, que Él iba a tener que pasar por la cruz del Calvario, a dar su vida por el sacrificio por nosotros, sí. Pero Él les recomienda y les dice: estoy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús nos demostró a nosotros, nos pide a nosotros que oremos en los momentos difíciles, y Él sabía que venía un momento bastante complicado, sí, era un momento difícil, y no era cualquier cosa, era dar su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí, y por muchas otras personas también. Él sabía todo lo que iba a pasar, Él sabía todo lo que iba a sufrir, todo lo que le iba a acontecer, todo lo que le iba a pasar, todo, absolutamente todo, ya lo tenía claro. Y por eso su alma estaba triste y angustiada. ¿A cuántas veces nos ha pasado a nosotros momentos difíciles? Nosotros como familia, muchos saben también que hemos pasado un momento muy duro hace como 3 años y medio, que fue la muerte de nuestro hijo. Y ha sido difícil, pero Dios nos ha ayudado. Y nos ha demostrado que a través de la oración usted puede reconfortarse. Vean, a mí me pasó una vez alguna experiencia muy bonita, porque nunca me había pasado. Solo esa vez me ha pasado. Y se los comento para que ustedes vean que nos puede suceder. Resultó ser que era un momento tan bonito. Era una noche que yo estaba a solas con el Señor orando. Y de un pronto a otro, no sé qué me dio por ponerme de pie. Estaba mi esposa durmiendo. Mis hijos estaban durmiendo en el cuarto, cada uno de ellos, que cada uno tenía su cuarto. Y se me ocurrió, era un momento tal vez un poquito difícil que teníamos como familia, ¿verdad? Y entonces Dios en ese momento me mostró que yo tenía que orar por la familia, porque este momento difícil que estábamos pasando era un poquito complicado, era económico el problema que teníamos. Y entonces el Señor me mostró ahí que podía empezar a orar. Y yo empecé a orar, pero no en español. Yo empecé a orar como en un idioma extraño. No sé, no era inglés, no era francés, era un idioma extraño. Pero el Espíritu en ese momento me mostró y me tomó y yo empecé a orar. Y yo pasé por el cuarto, empecé con mi esposa a orar por mi esposa. Yo levanté mi mano así y empecé a orar por mi esposa. Y yo oraba en un idioma que no era el español. Pero yo entendía lo que le estaba diciendo. Yo estaba diciéndole al Señor en ese idioma que el Señor me puso en ese momento. Y les digo que es la única vez que me ha pasado.
Se los confieso así, es la única vez que ha pasado. Y yo empezaba a decirle al Señor, Señor, protege a mi esposa, protege a mi familia, cuídalos. Pasé por el cuarto de mi hijo y le dije, cuida a Andrei, ayúdalo, protégelo, que este momento difícil que estamos pasando no sea para dividirnos, sino que para unirnos como familia. Pasé por el cuarto de mi hija también, en la misma situación, pero yo oraba y decía las palabras y las entendía. Era un momento de angustia, un momento difícil, pero el Señor me tomó en ese momento, me tomó en ese momento y oré por la familia en ese momento difícil. Jesús estaba mostrando aquí que el alma de él estaba triste también, como la alma mía estaba triste en ese momento. Era un momento difícil para la familia, pero Dios nos sacó adelante, gracias a Dios. A través de la oración, nosotros nos unimos como familia y pudimos salir de ese momento difícil económico que teníamos. Bueno, fue un momento difícil para nosotros como familia, como muchas veces para ustedes pueden haber momentos difíciles de tristeza, una muerte de un familiar, qué sé yo, que han tenido un problema en el colegio, un problema con amigos, que alguien se ha enojado con ustedes y ha causado tristeza. Pues sí, la alma del Señor estaba triste porque tenía que pasar por la cruz del Calvario. Entonces, en primer punto, el Señor estaba triste, pero no dejó de orar. Se refugió más bien en la oración para afrontar ese momento difícil que venía. Muchachos, en los momentos difíciles nosotros tenemos que sentarnos y afrontarnos con oración. Dice que el Señor les dijo, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, es el versículo 39, se postró sobre su rostro y oró diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Ustedes creen que el Señor con estas palabras estaba renunciando a lo que le tocaba? No. Él sabía y tenía claro que podía pasar. Pero cuando Él habla de que si es posible, Él estaba previendo que podía haber otro plan diferente. Y le estaba pidiendo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, que no tenga yo que pasar por la muerte en la cruz del Calvario. Que haya otra solución al pecado. Por eso es que Jesús estaba triste y estaba orando. Pero estaba pidiéndole al Padre, Padre, si es posible, que haya otra oportunidad, que haya otro momento. Y muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles y al Señor le pedimos al Señor, Señor, ayúdanos. Perdón. Cuando estamos enfermos, le pedimos al Señor que nos ayude. Cuando hay problemas, le pedimos al Señor que nos ayude. Y Jesús le estaba pidiendo aquí, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero también le dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántas veces nosotros en los momentos difíciles le decimos al Señor, Señor, no sea como yo quiero, sino como tú quieras? El Señor quiere que nosotros nos sentemos a orar, a hablar con Él, que tengamos un tiempo a solas con el Señor. Pero vea qué interesante. Jesús dejó a sus discípulos. Y vean qué interesante. En el versículo 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no has podido velar conmigo una hora. Imagínense, Jesús sacó una hora de su tiempo para hablar con el Señor. Y vean, era una oración un poquito difícil, un poquito complicada, porque él tenía que prepararse para ese momento difícil y lo hizo a través de la oración. Habló con el Padre. Yo me imagino, aquí no lo menciona, pero supongo, estoy haciendo una suposición, de que él le pedía de que si es posible que no pasara de mí esa copa, pero en ese tiempo también le decía seguro, Señor, pero si va a pasar todo esto, pues dame la fuerza para seguir adelante, porque él sabía que iba a quedar solo, que ese paso que iba a dar en la cruz del Calvario, ya el Padre no lo iba a estar acompañando, ya el Padre no iba a estar con él, ya el Padre posiblemente lo deje y le dice, bueno, ahí te dejo para que tú sigas adelante. Y les dice, vean,
¿Cuánto tiempo sacamos? Y aquí nos habla a nosotros. ¿Cuánto tiempo sacamos nosotros para hablar con el Señor, para hablar con Él? Nos cuesta. Dice aquí que duró 1 hora nada más. Y en 1 hora se quedaron dormidos los discípulos. ¿Cuánto tiempo sacamos nosotros para hablar con el Señor? Y no solamente en los momentos de angustia, en los momentos, bueno, ahí sí es, muchas veces nos pasa, que en los momentos que no pasa nada, en los momentos que estamos bien, que estamos contentos, que estamos felices, ahí a veces se nos olvida sacar el tiempo de oración. Pero en los momentos de angustia, ahí sí buscamos del Señor. Ahí sí buscamos al Señor y tratamos de hablar con Él y de buscarle por la necesidad que tenemos. Y no es que esté mal, está bien. Cuando hay momentos difíciles hay que buscar al Señor, hay que pedirle al Señor que nos ayude. Pero en los momentos también que no son tan difíciles, que son bonitos, también saquemos tiempo para hablar con el Señor, para hablar con Él. Jóvenes, ¿cómo nos cuesta? Vean, el día tiene 24 horas. Si nosotros sacáramos un 10% del tiempo, ¿cuánto serían? 2 horas y 40 minutos. Y yo sé que ese tiempo tal vez no lo vamos a dedicar nosotros a orar. Pero por lo menos lográramos empezar con unos 20 minutos para hablar con el Señor todos los días. Qué bonito sería. Vea, la oración tiene un poder tan grande. Tan grande. Y el Señor nos está mostrando. La semana pasada oró por sus discípulos, hizo la oración sacerdotal y hoy está orando por Él, por la necesidad que Él tiene. Y nos muestra a nosotros que nosotros también debemos de sentarnos a orar y hablar con el Señor. El Señor les dice, no han podido estar orando 1 hora. 1 hora. Pero el Señor les dice, tranquilos, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, nos da sueño. Vean, acordándome una vez en un campamento, muchos se sentaban a orar en los tiempos de ya en la noche, cuando estábamos en las cabañas, en los tiempos de campamento, nos decían a nosotros, todos vamos a orar. Y entonces resulta que empezaba a orar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y ya cuando el quinto estaba orando, tal vez ya todos los otros estaban durmiendo. Sí, normalmente pasa, cuestión de 20, 30 minutos, porque no eran oraciones muy largas. Pero ¿a qué voy con esto? Que nosotros, y yo sé que ustedes como jóvenes, nos cuesta sacar ese tiempo para hablar con el Señor. Pero hagámoslo. Vea, el Señor nos está mostrando aquí, nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Jesús estaba en un tiempo de angustia y de tristeza, ¿sí? Tenía un momento difícil y complicado que pasar, pero se refugió en la oración para que el Señor le ayudara en ese momento difícil. Él sabía que iba a estar solo, sí, él iba a quedar solo. Y él no estaba reflejando con esto de decir de que si es posible de mí pasa esta copa. Él no estaba diciendo, ya no voy a ir. No, me voy a, como diríamos en buen tico, me voy a quitar el tiro. Me voy a escapar y no voy a ir ahí a la cruz a hacer el sacrificio por la humanidad. No, sí, él lo hizo y él lo cumplió. Pero él estaba pidiendo al Padre que le ayudara, que si era posible, que no pasara por eso. Y en el versículo 42 vuelve nuevamente a decirle por segunda ocasión, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ya ahí sí él estaba reconociendo y dice, si ya no es posible, si no es posible que tú digas, ya no vas a pasar por la cruz del Calvario, tranquilo, va a haber otra solución. Pero el Señor le dice, ya sé que voy a pasar por eso, pero hágase tu voluntad. Vino otra vez, dice, y les halló durmiendo, porque los ojos estaban cargados de sueño. Dejándoles de nuevo se fue a orar por tercera vez, oigan, 3 veces se fue el Señor a orar. Y supongamos que en cada uno fue 1 hora, fueron 3 horas que duró el Señor orando y hablando con el Señor en ese momento de angustia.
Y si nosotros vemos, a veces nuestras oraciones están cargadas de peticiones al Señor y le pedimos al Señor por nuestra familia, le pedimos al Señor por la parte económica, por los estudios, y no es que esté mal, está bien. Tenemos que orar y pedirle al Señor, pero Él lo que nos quiere enseñar en esta mañana es que usted y yo nos involucremos a orar y hablar con el Señor en los momentos de tristeza, especialmente en los momentos difíciles. Sí, oremos, hablemos con el Señor, pero también en los momentos fáciles, en los momentos de alegría, en los momentos de triunfo, cuando celebramos muchas cosas bonitas que pasan en nuestra vida. También sentémonos y hablemos con el Señor. Yo no sé, pero el Señor quiere que nosotros realmente nos pongamos a pensar, ¿qué tiempo estamos sacando para el Señor en oración? Si no lo estamos haciendo, joven, si no lo estás haciendo, dedícale por lo menos, yo le insto y le reto, por lo menos 20 minutos por día. Sí, yo sé que es difícil. Vean, yo me acuerdo con esto de los tiempos de oración cuando habían cultos de oración en la iglesia, en la que nosotros nos llevaban cuando éramos pequeños, porque mis abuelos eran los que nos llevaban a nosotros. Y entonces ya uno entraba al tiempo de oración y tal vez uno tenía 8 años y no le daba tanta importancia a ese tiempo de oración. Y cuando usted llegaba a un culto de oración y veía que habían 4 señoras mayores de 50 años, de esas señoras que ya eran de 50 en adelante, y usted llegaba a un culto de oración y habían tal vez 7, 8 personas, y de esas 4 personas eran de las adultas que les comentaba, ya usted se predestinaba y decía, este culto va a orar por lo menos 2 horas, porque cada una de ellas dura orando su tiempo, por lo menos 15 minutos. Y en verdad, usted decía, bueno, ya, y aquí se sentaba en la banquita, y uno como era pequeño, como 8 años y tal vez no tenía mucho así, ya, y lo que hacía era sentarse y a veces hasta se quedaba dormido. Y sí, hay veces pasa. Y a los discípulos les pasó. Dice que no aguantaron una hora de oración del Señor, una hora para orar. Y dice que sí, que había sueño. Es más, lo dice el versículo 42, dice el versículo 43, perdón, que los ojos estaban cargados de sueño, sí, sí. ¿Y a cuántos de ustedes les ha pasado? Una vez, en una ocasión, un muchacho empezó a orar, y al día siguiente se levantó. Y me hace gracia porque dice que él se preguntaba y en su mismo testimonio que contaba de que él tuvo que cambiar ese hábito de oración porque lamentablemente dice que al día siguiente cuando se despertaba decía, habré dicho amén, habré cerrado la oración. Y es un tiempo que a nosotros nos puede pasar, sí, perfectamente. Pero el Señor quiere que nosotros oremos. Y nos da una recomendación, Les dice a los discípulos en el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Y nos lo dice a nosotros y nos recalca otra vez. Jesús, si lo sacamos por tiempo, digamos, no es que lo dice acá, pero supongamos que en la primera dice que oró 1 hora y oró 3 veces. Nuevamente lo recalco. En la segunda otra hora y en la tercera otra hora fueron 3 horas. El Señor dedicaba tiempo para hablar con el Señor. ¿Y usted y yo? ¿Cuánto tiempo dedicamos? Se los dejo ahí. Él dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La oración nos ayuda a evitar la tentación. Sí, hay veces le vamos a pedir al Señor por alguna situación que nos esté aconteciendo, alguna tentación que tengamos, y el Señor nos va a ayudar y nos va a decir, no, usted tiene que vencer esa tentación. Y por eso les dice, velad es como estar atentos, como le pasó a los discípulos, no quedarnos dormidos, velad y orad, estar atentos, estar orando por situaciones que nos vienen. A nosotros como padres, yo me encargo de orar por mis hijos y por mi esposa, por mi hogar, porque pueden haber tiempos difíciles. Claro, van a venir tiempos difíciles, el Señor lo sabía, y les dice a ellos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto. Muchas veces nosotros podemos estar súper dispuestos, pero la carne es débil. Y lamentablemente nosotros, el tiempo que siempre sacrificamos, ¿cuál es? El tiempo que le dedicamos al Señor. El tiempo de oración. A veces no hay tiempo para orar, para hablar con el Señor. Jesús nuevamente
Del recalco estaba angustiado. Dice que oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. 3 veces le pidió al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Pero él entiende y dice en el versículo 45, vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Venid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Sí, Jesús oró antes de ir a la muerte, se preparó, sabía lo difícil que iba a ser. Sí, la oración nos ayuda a prepararnos en los momentos difíciles. Y esto es lo que quiero que quede en nuestros corazones hoy, en esta mañana. El Señor quiere que oremos y nos preparemos para los momentos difíciles que puedan venir en nuestra vida. Van a haber tiempos de angustia, van a haber tiempos de tristeza. Sí, no todo es alegría en la vida cristiana. Muchachos, dediquemos tiempo a hablar con el Señor. Hablemos con Él. Expresémosle todas nuestras necesidades al Señor. Perdón. Él está interesado en que usted y yo nos acerquemos a Él en oración. Jesús nos recalcó y nos dejó tiempos en los que Él sacó tiempo para orar y para hablar con Dios. Y quiere que usted y yo, en esta mañana, nos retemos, nos propongamos metas y digamos, no he estado orando. Y lo reconozcamos, sí. Y yo lo reconozco, a veces a nosotros nos cuesta sacar un tiempo para el Señor. Si acaso sacamos 5 minutos, 10 minutos lo máximo hay veces. Pero yo les reto a lo siguiente, busquen, vea que Jesús agarró un tiempo a solas, se fue a un monte ahí en Getsemaní y se apartó solo a orar. Empiece usted a hacer eso. Escoja el mejor tiempo, la mejor hora, el mejor momento para orar, para hablar con el Señor. Si tienes tiempos de angustia, si tienes tiempos de tristeza, en este momento habla con el Señor y exprésale la necesidad que tienes en este momento. Pero sí les reto, que sea un reto, jóvenes, que sea un reto en esta semana. Empecemos a sacar tiempo para hablar con el Señor. Si lo estás haciendo, síguelo haciendo. Pero si no lo estás haciendo, empieza desde ahora y decir, el lunes voy a sacar 20 minutos. 10, no importa, 20 días. El martes también, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Y después vas a ver que más bien el tiempo se va a ir ampliando a 20, a 30 minutos. ¿Sí? O tal vez más. Pero les reto. En esta mañana quiero enseñarles. El Señor estaba triste y angustiado y oró. En primera instancia. En segunda instancia, el Señor sabía que iba a pasar un tiempo de muerte y le pide al Señor que trate de quitarlo, pero el Señor le dice, no, vas a pasar por el tiempo de la muerte. Y él acepta lo que el Señor le está dando. A veces nosotros le pedimos al Señor algo y como el Señor no nos lo da como nosotros lo queremos, nos enojamos y decimos, no, ya no le pido más al Señor porque no me quiere dar lo que yo quiero. No es así tampoco. El Señor sabe, y recuerden que en esto del tiempo de las respuestas del Señor cuando oramos, hay 3 maneras que el Señor responde. Sí, no y espera. La que más nos encanta, sí. La que más nos duele, no. Y la que nos cuesta un poco más aceptar también a veces es cuando les dice, espérese, todavía no, dentro de un momento, yo sé cuándo. Y el Señor estaba diciéndole a Jesús. Jesús le dice, si es posible, pasa a mí esta copa. El Señor le dice, no, tienes que pasar. Y a nosotros a veces nos dice, vamos a pasar por tiempos de tristeza, por tiempos de angustia. Refugiémonos en la oración. Refugiémonos pidiéndole al Señor. Refugiémonos diciéndole al Señor que nos ayude en los momentos difíciles. Y Él lo va a hacer con mucho gusto. Él está deseoso de que nosotros hablemos con Él, de que nosotros tengamos tiempo de oración con el Señor. Sí, Él está deseando que nosotros nos acerquemos a orar, a hablar con Él. Joven, el reto en esta mañana. Ora, habla con Dios. Exprésale todos tus sentimientos, todas tus necesidades.
Perdón. El Señor quiere que tú hables con Él. Exprésale todo lo que hay en tu corazón. Cosas bonitas, cosas no tan bonitas, pero hablemos con el Señor. Esta oración de Getsemaní nos enseña que debemos decirle al Señor, gracias, por los momentos difíciles, por los momentos bonitos, por todo debemos dar gracias al Señor. El Señor aceptó y les dice, y nuevamente les recalco a ustedes también, velad y orad, estar atentos, no dejen de hablar con el Señor, no dejen en ningún momento, pídamelo al Señor. Señor, te pedimos en esta mañana que tú nos ayudes, Señor, a que tengamos tiempo de oración contigo, tiempo de calidad, Señor, así como el Señor Jesús sacó su tiempo para hablar en los momentos de angustia, en los momentos de tristeza. Nos dice a nosotros en esta mañana que nosotros también debemos de sacar ese tiempo para hablar con el Señor, Señor. Ayúdanos, bendícenos, que de ahora en adelante podamos sentarnos todos los días a sacar ese tiempo para conversar contigo. Ayúdanos, Señor, bendícenos, glorifícate en nuestras vidas, Señor, y que en los momentos difíciles nuestro refugio sea hablar contigo, orar contigo, Señor, y expresarte todo lo que tú nos vas a dar. Recibir tu voluntad y hacer de acuerdo a lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos, Señor, a sacar tiempo de oración. Que sea nuestro compromiso, que sea nuestra manera de agradecerte, que sea nuestra manera de estar cerca de ti, y que nuestro refugio en tiempo de tristeza y de angustia sea hablar contigo y orar contigo. No buscar otras soluciones, sino el hablar contigo y el pedirte a ti, Señor, que nos ayudes en todo momento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En este momento, la otra semana nos vamos a ver, si Dios lo permite. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con otra reflexión de la palabra del Señor.